Bueno, ¿cuánto hace que está Pediatras? ¿Cuánto nació Pediatras contra el Hambre? El 2024, el 8 de julio del 2024, hubo un llamamiento que hizo el CERPAG, fundamentalmente, pero junto con otras asociaciones, por la situación crítica de los derechos humanos que había en Argentina, y en ese momento nosotros vimos como la oportunidad para presentarnos como Pediatras contra el Hambre a través de una carta abierta que se hizo pública el 8 de julio. Ahí fue cuando arrancamos, con una denuncia fundamentalmente a partir del cercenamiento que se hacía desde el Ministerio de Capital Humano en términos de la entrega de los alimentos previstos. Ese momento tan difícil cuando se instaló el gobierno de Milei, que tenían los depósitos llenos de alimentos y que no los entregaban a quienes hacían llegar el alimento a los barrios populares, a la gente que lo necesitaba, ¿no? Hubo una decisión de cancelar todo lo que pudiera ser la ayuda o acompañamiento a la gente más necesitada a través de los comedores comunitarios, con el supuesto, denunciado por ellos, pero que después se demostró que era falso, que eran todas instituciones truchas, que había gerenciamiento del hambre. Exactamente. Bueno, lo concreto fue que nunca se hizo la auditoría de la cual ellos decían que como producto tenían la precariedad de estas instituciones, y lo que sí es cierto es que lanzaron a la gente a una situación de precariedad en términos de la ingesta familiar de alimentos muy importante. Te pregunto a vos, también esto generó, junto con la presión de ustedes, de otras organizaciones, de la oposición política, digamos, el pedido de crear una situación de emergencia alimentaria, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Nosotros, entre otras cosas, trabajamos muy de cerca con una organización de sociedad civil, Barrio de Pie, y que ellos periódicamente realizan relevamientos de la situación de inseguridad alimentaria de las familias, incluso de la situación nutricional, y ahí se da cuenta del impacto que tiene, cómo viene creciendo año a año, desde que está instalado el gobierno de Milei, la situación de inseguridad alimentaria, o sea, las familias que definitivamente tienen que recurrir a estos dispositivos comunitarios para poder cubrir al menos una comida. Y una cosa interesante, importante, es tener en cuenta que estos dispositivos comunitarios, barriales, y ustedes lo saben perfectamente, no solamente dan una vianda, un plato de comida, no, claro, sino es mucho más allá de eso. O sea, se pone el foco, porque es una urgencia el tema del hambre, pero en realidad es todo un dispositivo de contención social, de acompañamiento en situaciones de vulneración de derechos, de violencia intrafamiliar, de apoyo escolar. O sea, lo que se está atentando es a toda la red social. Son colectivos que permiten solucionar otros problemas. Por ejemplo, el tema de la ESI, de la sexualidad, del abuso infantil, de todos estos temas, también son conversados en estos sistemas solidarios. Sí, es la red social que hay en los barrios populares, y que en realidad, al debilitarlos tanto, y esto ya se ha mencionado en muchas oportunidades, quien ocupa ese rol al retirarse el Estado es precisamente las organizaciones de narcos, que son los que en definitiva empiezan a ocupar el territorio y dan esa solución que no era del Estado y que ahora está muy complicada de darlas también las organizaciones de la sociedad civil por este estrangulamiento que tiene y esta estigmatización que tienen por parte del gobierno. Es decir, la lectura es que desde Pediatras contra el Hambre tenemos un planteo, un contenido que incluye la política, digamos, ¿no es cierto? La acción política que se manifiesta de diferentes formas, digamos, ¿no? En estas cartas, en estos posicionamientos, documentos, y también en el conectar el tema del hambre, que tal vez es lo más impactante y simbólico para tratar, con otros temas que sacuden a los derechos de infancia, como por ejemplo la baja de la edad de la punibilidad, que he visto que ustedes, bueno, contigo nos encontramos en la radio abierta, que hicieron una gran cantidad de organizaciones sociales, sindicales, de defensa de la niñez. Es decir, que ustedes también están preocupados por este tema, ¿no, Marita? Sí, no solo este tema, digamos, sino nosotros creemos que hay una política pública en contra de las niñeces y adolescencias y sus familias, por otro lado. Entonces, la verdad es que, como vos bien decís,
asumimos un posicionamiento político no partidario. Eso es una de nuestras condiciones, digamos, para incluirse dentro de Pediatras contra el Hambre. Cada uno puede después, en su vida privada, tener la militancia que quiera, pero desde Pediatras contra el Hambre no tenemos un posicionamiento partidario. Y entonces tenemos actividad en cada cuestión donde, surge muy claramente una vulneración de derechos. El tema de la baja de la edad es muy relevante y está muy en el candelero. Y la verdad es que tenemos una posición muy tomada en relación al rechazo por múltiples razones, y como médicos, porque digamos las razones son montones, son sociales, son o sea, hay que hacer acento en lo jurídico. Absolutamente, en lo psicológico, etcétera, pero también en lo evolutivo de los niños, porque son niños, y esto de bajar la edad es no comprender que realmente hay un proceso de maduración, incluso cerebral, biológico, que hace diferente a un chico de 13, 14, de uno incluso de 17. Por supuesto, en relación al adulto, ni hablar. Entonces, esto de a igual delito, igual pena, es un desconcepto y es una burrada enorme que realmente... Y una salvajada. Además, si se dice que con eso se va a solucionar los problemas de seguridad, se agranda el infortunio de la decisión. Pero además no tienen dónde ponerlos. Además no está claramente la estadística de que realmente no hay una peligrosidad en relación a los crímenes que puedan... relativos. Es absolutamente bajo. Entonces es una mentira, es un globo. Bueno, y toda la acción que desplegamos desde las organizaciones de la sociedad civil, de las de defensa de niñez, con muchísima argumentación, como resume Marita, la llevamos al Congreso, a diputados, a senadores, y sin embargo se votó la ley a favor de bajar a 14 años. Esto yo no me quiero meter en los razonamientos políticos que hay atrás de todo esto. Lo que digo es que nos dispone a un nuevo momento de lucha por este tema, a las organizaciones que nos compete, digamos, ¿no? Así que, bueno, estamos en un proceso de acción y de discusión de cómo vamos a seguir este tema. Déjenme decirles que se sumaron 2 compañeros de nuestro equipo vía Meet. Está Rubén Short y Ana María Salvador, que a veces pueden venir acá y ahora están participando por mí. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el éter, escuchando a todos los presentes. Desde el éter, para esta broadcasting. Rubén, ¿bien? No se te escucha, Rubén. Estás en silencio, Rubén. Estás mutado, estás en silencio. Está mutado, Rubén. Sí. Bueno, Rubén está con una operación de cataratas, por eso tiene sus anteojos, no es que se haga el feliciano. Sí. Hay mucho sol ahí. Ayer se operó de un ojo de cataratas. Va bien, hoy hablé con él, va bien. Pero bueno, de los oídos no, así que puedo escuchar. Podés estar. ¿Sabés, Leo, que me gustaría que hablaran de 2 temas vinculados a lo que están tratando, que es el aumento de la tasa de mortalidad infantil en nuestro país y la baja de la tasa de natalidad en nuestro país, o por lo menos en la región que estamos aquí? Sería interesante que hablaran de eso también. ¿Quieren que hablemos de eso? Yo tenía otra pregunta para hacerlo, pero acá el éter manda. Ana es así, sale del reloj cucú y nos tira un tema. Sí, bueno, realmente, Ana, es un tema muy, muy relevante el que planteás. Nosotros estamos francamente muy preocupados. Pasó medio por debajo del radar, en primer lugar porque el Ministerio de Salud, que habitualmente publica estos datos con mucha antelación, lo publicó hace cosa de un mes aproximadamente, y ya eso es todo un dato. Pero sobre todo que ha aumentado en 0.5 puntos porcentuales, que de 8 a 8.5, que uno diría, bueno, no es nada,
pero realmente es muy importante porque es realmente excepcional que en un periodo tan corto aumente la mortalidad infantil, casi más del 6%, 6.25% para ser más exacto. Y esto es algo absolutamente excepcional. Normalmente tendríamos que ir, creo, muy atrás, pero décadas y décadas y décadas para encontrar una proporción de esta naturaleza. No ha aumentado en esta proporción ni en pandemia, ni en el 2001, en la crisis del 2000, 2001, 2002, ni siquiera en esa oportunidad. O sea, en momentos muy críticos del país no ha aumentado en la proporción que se ve en este momento. En comparación con otros países latinoamericanos. No, claro, también, o sea, generalmente la situación, normalmente los países tienen una tendencia descendente, incluso hasta sin hacer casi nada. La mortalidad infantil, como aparte de ser un indicador de salud, es un indicador social de las condiciones de vida. Las condiciones de vida más o menos, el agua, saneamiento, el acceso a los servicios, mal que mal va mejorando históricamente, y hay una tendencia casi natural que va descendiendo, cada vez menos, porque cuanto más baja es, más difícil es que descienda, pero hay una tendencia natural. Excepcionalmente aumenta, muy excepcionalmente, y en este caso en Argentina es una proporción que nunca antes se ha visto. Y la verdad esto tiene que ver, como lo habíamos adelantado en nuestras cartas abiertas, a todo el financiamiento del sector salud. O sea, todo el financiamiento que hay, lo que veníamos diciendo del tema de los comedores, el programa de inmunizaciones, del hospital, la baja de las coberturas de vacunas. O sea, es crónica de una muerte anunciada, valga la redundancia en este caso, es trágico, pero lo que nos parece muy importante resaltar que es excepcional, y buscando un poco la bibliografía, hay bastantes casos hay bastantes estudios que lo asocian a los programas de ajuste estructural, particularmente el FMI, y por ahí el caso más reciente y mejor estudiado es el caso de Grecia, que es un país, ya desarrollado, un país industrializado. O sea, hay que ir a casos tan puntuales como estos para encontrar fenómenos de esta envergadura, ¿no? Pero esto bueno, está asociado de alguna manera también con el tema de la baja de la natalidad, digamos, ¿no? No se relacionan directamente, pero uno podría entender un poco esto en función que cuando baja la tasa de natalidad a los extremos que está ocurriendo en la Argentina, la calidad de la atención que se brinda disminuye, porque uno podría pensar que bajando la cantidad de nacidos vivos, la cantidad de recursos disponibles para esos nacidos vivos va a ser mayor. Probablemente en términos de personas es mejor la relación, pero lo que pasa que en esta desproporción lo que se pierde es la capacidad de dar respuestas a los problemas de las infancias. Digamos, el sistema de salud pierde entrenamiento para acompañar las problemáticas importantes. Y por otra parte, porque en la disminución no se racionaliza la distribución de los lugares de atención. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, en la ciudad de Buenos Aires hay hospitales General de Agudos, en la ciudad hay 33 hospitales generales de agudos, que tienen una cantidad de nacimientos por año que atienden de 800. Y hay hospitales como, por ejemplo, el Rivadavia y el Fernández, que están a 6 cuadras uno de otro, y entre los dos no llegan a los 2.000 partos anuales, cuando en realidad uno en términos ideales podría plantear por encima de 3.000 partos como el piso institucional para mantener la capacidad de respuesta a los problemas de esos chicos. ¿Y las causas? Bueno, son variadas. No hay un consenso absoluto, pero en todo el mundo hay un descenso en la tasa de natalidad, con distintos gradientes, con distintos porcentajes de descenso. En Argentina en particular ha habido un descenso muy por encima, o sea, mucho más acentuado que en el resto del mundo a partir del año 2015. En el 2015 venía descendiendo la natalidad, pero en el 2015 hay un quiebre importante hacia abajo en la cantidad de nacidos vivos. Y en términos generales, la baja de natalidad, una de las hipótesis que se plantean los demógrafos es que la contaminación ambiental es de tal magnitud entre microplásticos y sustancias contaminantes que esto disminuye la cantidad de espermatozoides en los hombres, obviamente, que la tasa de fecundidad es menor.
Pero también hay bastante bibliografía que sustenta esto, y que yo creo que es el caso para la Argentina, que la crianza no es gratuita. Criar un hijo es costoso y las familias resuelven postergar el comienzo de la fecundidad de la familia o directamente no tener hijos. Entonces, eso explica en parte la disminución de la tasa de natalidad. Pero y en esa decisión hay distintas causas, ¿no? Hay quien prioriza el desarrollo personal, profesional, etcétera. En las mujeres, sobre todo. no, pero son los costos para la familia sostener no, un pero chico. por otro lado está lo económico, Claro, social, claro. de saber que la crianza de un chico va a ser problemática y va a ser costosa, digamos, ¿no? No solo costosa, sino también esto que yo me acuerdo en la década del 70, en esas mesas de debate que teníamos, decíamos traer un hijo a este mundo, pero bueno, pues es así. otra Ahora cosa, también. eso es por el desencanto, ¿no? Eso pasa también, pero me parece que también hay lo que la gente perdió, que es un proyecto de vida. Porque vos decís, el desarrollo personal, como si fuese una cosa de, bueno, yo me voy a desarrollar profesionalmente en algo. Yo lo que estoy viendo es que gente joven que tiene trabajos, por ejemplo los de delivery de aplicaciones, que lo ven como un proyecto a largo plazo eso, porque les deja plata. Como si fuese lo único que importara, que es ganar plata, sin importar el desarrollo profesional. Y es como, bueno, ¿cuánto tiempo más puedes hacer eso? Porque hay gente que trabaja 16 horas por día, que probablemente lleguen a fin de mes y quizás un poquito más, por eso trabajan tanto, pero después es como, bueno, pero ¿cuánto puedes hacer? Y lo venden como si fuese algo bueno aparte, como que tienen libertad y autonomía. La autoexplotación. Y después vos decís, bueno, de vuelta, ¿cuánto tiempo puedes hacer eso? ¿No vas a tener un hijo después para criarlo? ¿No vas a ser más grande y te va a empezar a costar cada vez más pedalear 16 horas por día? Y el tema de vivienda, ¿no? El gran tema de la vivienda aquí y en el mundo, digamos, ¿no? Que son reflejos todo del crecimiento de la gran desigualdad entre un puñado de ricos cada vez más ricos y una masa empobrecida que sufre grandes dificultades, digamos, ¿no? A ver, los compañeros que están ahí en el éter, como dice Anita, ¿tienen alguna pregunta? Yo voy a comentar en lo personal. Yo tengo 4 hijos y sin embargo mis hijos tienen un hijo cada uno. Entonces yo me pregunto, ¿qué diferencia hubo entre que yo estudié y trabajé mientras criaba a mis hijos y mis hijos que trabajan y algunos estudian, que han decidido tener uno solo? O sea, esto tiene mucho que ver, y hablo desde la perspectiva de mujer también. Las mujeres hoy en día postergan la maternidad, como dice el compañero acá que escuchó recién de acompañante terapéutico, por realizarse profesionalmente, por tener un trabajo o una profesión segura, y bueno, se le pasa el tiempo. El tema de las mujeres es que el tiempo de fertilidad es más corto que en el de los hombres, por lo tanto, cuando se realiza profesionalmente, a lo mejor ya es tarde para ser madre. Esa es otra realidad que yo reflexiono, ¿no es cierto? Rubén. Sí, no, yo pensaría si esto es generalizado en todas las clases y en todos los sectores, ¿no? La pregunta que me haría es este fenómeno de la baja natalidad, ¿dónde se observa? Porque no, cosa que es real, hasta en Europa hablaban de los perrijos y todo ese tipo de cosas, uno ve un montón de personas, hasta van caminando por la calle con mascotas virtuales, que no hay como si fueran... Ese es un fenómeno en algún aspecto interesante, pero creo que también me preguntaría qué pasa en clases populares, en clases más bajas, si se da también este mismo fenómeno. No sé si tiene algún tipo de registro o lectura al respecto. Yo creo que todavía no tenemos los datos, pero probablemente en los sectores populares aumente, pero también porque hay un desfinanciamiento de los programas de planificación familiar, o sea, concretamente. Prevención. Y esto va a su vez de la mano, este financiamiento abarca no solamente el tema de anticoncepción, sino también el aumento de enfermedades de transmisión sexual, VIH, sífilis, es todo un combo. Y como siempre ocurre, quienes más se ven afectados por este corrimiento del Estado, este financiamiento, son los sectores populares, con lo cual, un poco lo que vos decías, también se agrava más la brecha, la desigualdad que hay en un país que se preciaba por ser uno de los más equitativos de la región, por lo menos, ¿no? Con una clase media, etcétera, etcétera.
donde las diferencias no eran tan marcadas como en otros países hermanos. Bueno, eso ya es parte del pasado, aparentemente, ¿no? Otro tema, Marita, no sé si coincidirás, que en este caso es como un dato positivo, que es que la ESI, en la medida que fue llegando, disminuyeron los embarazos adolescentes y el nacimiento de chicos de mamás adolescentes, digamos, ¿no? Es verdad. Embarazos no planificados. Sí. Es verdad esto. Lamentablemente ahora no sabemos qué va a pasar porque se está combatiendo, digamos, el sostén de la ESI en las escuelas y en los centros de salud y en los lugares comunitarios donde también se albergaba esta problemática y se daba respuesta y acompañamiento. Y ahora, al haber atomizado estos lugares, digamos, ustedes piensen que la luz aumentó un montón, los clubes de barrio, todos los lugares, digamos, que tenían, que alojaban grupos de adolescentes o de niños, incluso a contraturno de los horarios de colegio, aquellos que iban a las escuelas, que estaban atentos a los que no iban a la escuela hacia la deserción escolar. Todo esto ha aumentado enormemente. Entonces sí, es verdad que durante un tiempo la implementación de la ESI logró significativamente el descenso del embarazo adolescente, pero ahora esto empieza a revertirse. Lo cual es dramático. Eso más el aumento de las enfermedades de transmisión sexual es un combo terrorífico. Bueno, nos metemos Además, en el tema de las enfermedades. El plan ENIA, ¿no es cierto, Marita? ¿Cómo? El plan ENIA, que claro. la protección también se dio de baja. No, por supuesto. Es sistemático. Por eso digo que, en lo personal, hablo personalmente, que hay una planificación en la desarticulación de cada uno de los programas, de los espacios, digamos, de los grupos, porque para eso hay que sostenerlo hasta económicamente. Si vos desfinanciás, porque esa es otra de las estrategias. No levantamos el programa, pero no lo financian. Entonces, ¿quién lo va a sostener? Sí, la gente del aire no puede vivir. Con lo cual es tremendo. Aumentan, digamos, no hay un factor diferencial para la luz o para, digamos, el gas, etcétera, para los servicios. Entonces, ¿qué lugar va a poder hacer? No pueden cocinar porque no tienen. La garrafa aumentó un montón, se juntan entre varios y no pueden juntar, digamos, para pagar una garrafa para todos los días. Entonces, va por un lado, va por el otro, va por el otro. Es tremendo lo que está pasando. Y eso, hay una planificación detrás, porque eso es la destrucción del Estado. Justamente eso. Y una concepción de modelos de lo humano, que es un mundo para menos y un mundo para que vivan bien pocos, y donde no hay lugar para y que los diferentes o grandes masas de la población. Ahí Ana mencionaba el tema de las enfermedades. Yo quisiera ampliarlo un poco más porque hay enfermedades que se consideraban erradicadas en la Argentina, ¿no es cierto? El sarampión, la tuberculosis y otras, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, han resurgido. Tuberculosis no tanto, pero lepra, por ejemplo. Bueno, las inmunoprevenibles, porque luche, sarampión, pero eso está asociado también con la baja de las coberturas de vacunación, que es sistemático. Una de las primeras cosas, que bueno, el año pasado hubo bastante repercusión en el desmantelamiento del programa de inmunización del Ministerio de Salud, que se lo redujo a una mínima expresión. Entonces, un poco lo que decía recién Marita, uno puede anticipar, y un poco lo hicimos también en la última carta, lo que va a pasar si uno recorta en todo este tipo de prestaciones. Se van a morir más los adultos mayores, se van a morir más los niños, va a haber más enfermedades de transmisión sexual, va a haber más inmunoprevenibles. O sea, no es ciencia muy elaborada pensar que si hacemos A vamos a terminar en B. Tenemos niñitos muertos por tos convulsa, que es la coqueluche. ¿Hay registros en la población que ustedes trabajan de esto, de la desaparición del Estado como
como sostenedor de salud pública. Sí, son datos oficiales, están publicados por el propio Estado. En la ley de presupuestos. Perdón, no voy a eso, voy entre la población de riesgo que estamos trabajando. Si hay un registro de quién es el responsable de esto. Bueno, si un chico muere por tos convulsa, la responsabilidad del Estado, primaria del Estado, porque es una enfermedad inmunoprevenible. Precisamente por eso existe el calendario de vacunación, porque con la aplicación de la vacuna, incluso los costos para la familia ni hablar, pero para el Estado, totalmente. Cancelar o no garantizar la cobertura necesaria para controlar estas enfermedades inmunoprevenibles hace que el gasto que tenga que realizar el Estado luego para el tratamiento, recuperación, etcétera, etcétera, es mucho mayor. Por ejemplo, la sífilis, 55.000 casos hubo el año pasado de sífilis, 55.000 en población total, ¿no? Los costos que significa la atención de la sífilis con las consecuencias que tiene a mediano y a largo plazo, con las distintas fases que tiene la enfermedad de sífilis, es costosa y se previene o se evita simplemente con un preservativo, condón, forro, como se quiera llamar, pero en definitiva algo que cuesta centavos o décimas de peso, si no, se prefiere no hacerlo, para saber por qué, pero las consecuencias son el aumento de estas enfermedades y también que son prevenibles. Marita, ¿qué haces? Señas. No, esto que por eso... La planificación. Claro, vuelvo a una decisión, digamos, en esto, porque no podemos pensar que son ingenuos y que entonces solamente recortan por una cuestión económica sin pensar en las consecuencias, porque además las consecuencias no solo están a la vista. En infancias, por ejemplo, todos los estamentos que trabajan con infancias, ustedes son unos, pero digamos, tenemos UNICEF, tenemos la UCA, tenemos un montón y todos están advirtiendo la situación y ellos no escuchan, o sea, no les interesa. Realmente hay ahí digamos, continúan. Lo mismo con la baja de la edad. No hubo un solo, digamos, institución, organización, etcétera, que no se haya opuesto, incluso desde el Poder Judicial de Penal Juvenil, etcétera. O sea, todos los expertos de todas las áreas, de todas las cuestiones, dijeron que incluso estamos contrariando, por supuesto, la Constitución, la Ley 26061 de protección de infancia, los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, igual avanzan, entonces ahí hay una determinación de avanzar, porque no puede ser de otra manera. Entonces... Sí, no, en nuestra asociación discutimos bastante esto de, digamos, no terminamos de salir del asombro de esto que plantea Marita, de como que hay una planificación. Entonces empezamos a ver si es en el único lugar, si hay otros antecedentes, porque realmente hay mucha determinación. Y dimos con un autor, con un historiador camerunés, contemporáneo, Arquides Nembe, que habla de la necropolítica. Es un concepto bastante interesante. Él está muy asociado al tema de las situaciones en África, el racismo, la historia colonial, etcétera. Pero en realidad lo que él está planteando es cuando el Estado se organiza para decidir quiénes viven y quiénes mueren. Y generalmente, la decisión de eliminar a través de la no política o de la ausencia de políticas de Estado o de financiamiento de políticas de Estado a aquellos que considera descartables. Las personas que pueden tener discapacidades, los adultos mayores, la población en situación de pobreza, niños, niñas y adolescentes, en fin, hay todo un sector de la sociedad que considera que no es productivo o que merece ser descartado, lejos de la idea de justamente generar políticas de protección que sean inclusivas. Más bien dicen, bueno, la roca tarpella, ¿no? Los tiramos por la roca los que tienen un defecto de algún tipo, social, físico, mental, o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, y esto hay antecedentes, ¿no? Hay literatura. Se puso muy de manifiesto con toda la crisis en el ámbito de la discapacidad, ¿no es cierto? Iba a decir que se troca muy claramente
con esto, digamos, ¿no? Realmente es muy preocupante. Juan, del punto de vista de la salud mental, ¿qué puedes aportar vos en ese tema? Te sorprende un poco con la pregunta. No, no, a ver, qué sé yo, lo que pasa es que estaba pensando en lo que estaban diciendo ustedes y me parece que para mí el indicador de salud mental es como la gente parece elegir no escuchar ciertas cosas, ¿no? Porque todo esto que ustedes están diciendo y que dicen que se sorprenden, Milei lo dijo textualmente. Sí, tal cual. Dijo, cada uno tiene la libertad de morirse de hambre. Entonces, a mí no me sorprende que las políticas estén yendo para ese lado. Pero también, discúlpame, también miente porque en el discurso en la asamblea dijo que son los que más se ocupan de las niñeces, a diferencia de los empobrecidos. Claro, sí. O sea, bueno, ahí tenemos un tema para... pero, perdón, porque quiero decir una cosa también que me quedé pensando antes, porque antes como que hay una cosa medio como binaria entre lo que es el progresismo que apuesta a lo público y lo que es el conservadurismo libertario que apuesta solamente a lo privado. Y lo que parece que no se entiende que es que destruyendo lo público se está destruyendo lo privado, porque todo lo que estamos hablando son vidas de personas individuales que se terminan destruyendo, entonces... va en contra de ese proyecto supuestamente libertario individual de que cada uno pueda tener su forma de vida. Entonces, Milei cuando habla... esto también es interesante porque para mí se discute bastante poco y lamentablemente yo cuando veo que la gente discute con Milei, los periodistas y todo, tienen muy poca capacidad de escuchar, de repreguntar y de escuchar lo que de verdad está diciendo, ¿no? Porque él habla mucho de los derechos que tiene él con su concepción libertaria y del derecho que uno no puede avanzar sobre la libertad del otro, el derecho a la vida y con esta necropolítica que tiene este gobierno, apuntando a una política africana, digamos, en diferencia de lo que él dice que quiere ser Alemania y todos esos países, está apuntando a Obvio. con esta necropolítica, él cómo espera y que dice que la gente cuando llega al punto de morirse de hambre va a hacer algo para no morirse de hambre. Y lo que van a hacer muchas personas es salir a matar gente, básicamente. Entonces, me parece que hay una contradicción en esa concepción, que está a la vista aparte, para mí no estoy descubriendo nada. Es como la teoría de la selección natural, acá sobrevivirá el más fuerte. El que esté mejor alimentado, el que esté en mejores condiciones habitacionales, el que tenga un empleo seguro. El resto será cuestión de la selección, si queda o no. Sí, yo Desgraciadamente pensaba estamos llegando a eso. En el campo de salud mental hay un elemento primario que todos los conocemos, lo repetimos, que es que el hambre en los niños apunta a su desarrollo, frena su desarrollo intelectual, que a veces pueden recuperarse, a veces no, pero eso deja una matriz para el desarrollo complicada, digamos, ¿no? Y también los niños que en su hogar ven el padecimiento del hambre quedan marcados como una sociedad de abandono, como una sociedad que no es capaz de resolver los conceptos, las necesidades básicas y genera el sufrimiento de sus seres más queridos, ¿no? Absolutamente. Me viene a la cabeza esto que decía Maradona de que su mamá no comía a la noche porque no alcanzaba para todos, por ejemplo, ¿no? No sé, es un ejemplo como podríamos dar otros, digamos, ¿no? Bueno, eso está bastante, incluso los que trabajamos con gente más en situación de calle, etcétera, adolescentes que abandonan sus casas porque sus hermanitos no pueden comer y se retiran para poder ser una boca menos. Claro, pero por supuesto, entonces eso, y después, bueno, hay que sobrevivir, y bueno, y entonces ahí después los ponemos presos, pero además no le damos de comer y no nos atendemos y no le damos educación. Y aparte, esta que vos decís de las consecuencias, esto está muy, muy, muy probado, que eventos que ocurren en los famosos 1000 días, o sea, de la gestación y los primeros años de vida, situaciones de estrés, de hambre, de la gestante o de infinidad de situaciones que puede atravesar en estos contextos, van a tener repercusión en 50, 60, 70, o sea, la probabilidad
de que un niño nacido en este contexto de pobreza, digamos, de desnutrición incluso fetal, tenga más riesgo de morir de una enfermedad crónica no transmisible que uno que no. O sea, pero eso está recontraprobado ya hace décadas, ¿no? O sea, hay una relación directa en la proporción de diabetes, hipertensión, digamos, enfermedades cardiovasculares de todo tipo, que pueden tener estos niños. Ahora van a tener, la repercusión va a ser dentro de 50, 60 años. Tienen más probabilidad de morirse de una enfermedad crónica antes de lo que deberían. Y el tema de los nutrientes, habla un poco, Enrique. Bueno, falta gracias, de gracias, Marita. No, pero es la verdad que... No, estaba pensando, porque el tema del hambre tiene un correlato biológico, como estaba diciendo Adrián, pero no solamente biológico, como también lo había insinuado, vos también lo habías insinuado, en términos de lo que es la destrucción del núcleo familiar. Claro. ¿No? Primero, si hay una pareja, un padre, el padre desaparece por su posibilidad de sostener ese hogar o se distancia, emigra o migra para buscar condiciones de trabajo que le permita ayudar a esa familia. Eso se ve en muchos países, los migrantes masculinos que envían remesas de dinero a su familia. Y ese distanciamiento, esa pérdida de la cotidianeidad va destruyendo ese vínculo, ese lazo. Y eso tiene repercusión en el momento y a futuro, en los chicos. Y así como esos mismos chicos que están expuestos a una condición de tanta precariedad en términos de alimentación y nutrientes, tiene efecto cuando ellos sean adultos. Los adultos que están expuestos a eso transmiten transgeneracionalmente esas condiciones de precariedad biológica en la descendencia. Es decir, las mujeres en sus embarazos futuros, aun cuando hayan salido de la situación de hambruna, tendrán repercusión en esas gestas. Y quería hacer un comentario muy chiquito, lo que decías vos, en términos de la posibilidad del diálogo con el presidente. Es imposible dialogar con el presidente, como se ha visto que no hay diálogo en ningún estamento, prácticamente porque cuando la conversación o el diálogo pasa por la mitomanía, la descalificación, el discurso y la diatriba, no hay posibilidad de conversación. O sea, no se construye un conocimiento nuevo. A ver, para suavizar, y ponemos un audio que tenemos preparado, una pequeña poesía que la vi en el Instagram de ustedes, que tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Lo puedes poner, Juana? En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un copo de nieve, quizás una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforo yo tengo guardada una lágrima y nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa, que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápices, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. María Elena Walsh. Sí, yo le pedí a Marta Polimelli, que es la directora de la biblioteca Juanito Laguna, la biblioteca infantil ejemplar tan buena, que es parte de nuestro equipo de radio, tenemos el orgullo de tenerla Marta con nosotros, que nos grabara esta poesía porque tiene que ver cuando dice guardo un secreto. Esto tiene que ver, Marita, con la ESI, por ejemplo, de los secretos de abuso y todo lo demás, que la ESI permite que se pueda expandir.
El tiempo se nos va agotando y nos quedan muchos temas. Uno es las estadísticas mentirosas, por ejemplo, esto de que se bajó la pobreza, de que está creciendo el empleo, etcétera, etcétera, que a ojos vistas no es así. Nos hubiese gustado tener más tiempo para poder desmenuzarlo con ustedes. Hay una consigna que estuvimos con vos, que estuvimos en la conferencia de prensa por No a la Baja, que nos recorre, que nos impacta, que es: los niños no son un problema. Los niños padecen los problemas, digamos, ¿no? Así que